Me gustaría que si tienen sus Biblias a mano, no sé si la traes en el teléfono o la traes en formato del libro, que vayas al pasaje de Mateos capítulo 4, versículo del 1 al 11. Hoy vamos a estar viendo, ya estamos terminando el estudio de la guerra espiritual. Y hoy vamos a estar viendo cómo se evidenció esta guerra en Jesucristo. Es por eso que el título es La batalla de Jesucristo. La batalla de Jesucristo. Porque la guerra no fue solamente para nosotros, hermano. La batalla que tú y yo lidiamos día a día con las tentaciones, con el pecado, no solo fue para nosotros, sino que Jesucristo pasó también por su proceso de batalla espiritual. Y hoy vamos a estudiar cómo fue ese proceso, en qué Jesús fue tentado, al menos en este momento, en este pasaje en específico. Entonces vamos a estar viendo todo eso. Vamos a ir versículo a versículo. Versículo 1 y versículo 2. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Casi todos conocemos al menos los pormenores de este pasaje. Pastor, pero me está diciendo que Jesús fue llevado al desierto. ¿Y por qué aquí aparece la imagen de un río? Porque el versículo 1 del capítulo 4 comienza con una palabra muy importante. Comienza con un luego. ¿Luego de qué? ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Qué fue lo primero que pasó antes de que Jesús fuera llevado al desierto para ser probado? Lo primero que pasó en Mateo capítulo 3 es que Jesús es bautizado. Jesús llega, está Juan el Bautista, hay una voz del cielo, Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me deleito, en el cual yo me complazco. Y de pronto desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, desciende sobre Jesús. Y la primera acción cuando Jesús es bautizado y de pronto es sacado del río, lo primerito que le hace el Espíritu hacer o le guía, no es a ir a un palacio, no es a ir donde estaba Herodes y decirle: mira, yo soy el Mesías, ahora el que mando soy yo. No. Lo primero de esa experiencia celestial fue que el Espíritu el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado 40 días. No fue nadie más, mis hermanos, fue Dios mismo. Dios mismo fue el que llevó a Jesús al desierto, el Espíritu Santo. En Marcos capítulo 1, versículos 2 y 13, Marcos es un evangelio muy rápido. Es un evangelio en aquel tiempo para los romanos y yo creo que es un evangelio para esta generación. Es muy rápido, siempre está ahí. Y solamente en 2 versículos narra la tentación. Y dice que enseguida el Espíritu le impulsó. Esta palabra quiere decir en el original o en el griego que le empujó o incluso que le arrastró, como si fuera arrastrado. Fue algo que él dijo: este es el plan de Dios para mi vida. No es X o Y o qué tal si doy una vuelta. No, el plan de Dios para la vida de Jesús era que fuera al desierto. Marcos está diciendo también: estuvo en el desierto 40 días siendo tentado. No es que pasó 40 días sentado y después al 41 Satanás empezó a tentarlo, sino que en esos 40 días Jesús fue tentado. Podemos ver la tentación como en 2 partes. Parte 1, 40 días. No sabemos qué pasó ahí, pero fue tentado. Parte 2, lo que vamos a estudiar hoy. Siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras, dice Marcos. O sea, estaba en el desierto, estaba en un lugar hostil y para colmo habían fieras, habían leones, habían víboras, habían animales del desierto. No era como en el Edén. No era como Adán y Eva al principio. Adán y Eva
Sí, probablemente habían fieras, pero las fieras no hacían nada malo. No era un ambiente hostil, era un ambiente donde ellos todo lo tenían para ganar, Adán y Eva. Y Jesús va a un lugar donde externamente todo estaba en su contra. Entonces, versículo 3. El tentador se acercó a Jesús y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Ya llevaba 40 días sin comer. Oye, qué grande Jesús, yo me paso 3 horas sin comer y ya yo estoy con... Sí, serio. Esto pasó no solamente aquí con Jesús, pasó también con Moisés. Moisés tuvo un periodo de 40 días en la montaña. Pasó también con Elías cuando tuvo su proceso caminando desde donde estaba, que estaba perseguido por Jezabel, hasta el monte donde Dios se le reveló. O sea, no fue un caso atípico con Jesús. También Dios tuvo este trato con personas en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús le responde a Satanás: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo es eso? Jesús le respondió con la Biblia. Y esta persona que es Satanás, que está tentando a Jesús, primero él tienta y después la acusa. Cuando ya la tentación ha sido consumada, si a Jesús hubiera dicho: sí, oye, tú sabes que yo puedo, tengo el poder y tengo la autoridad y no es nada malo. Primero tienta y luego lo hubiera acusado. Pero saber dónde esto está escrito nos va a ayudar a entender el porqué de la tentación. Porque Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo del 1 al 5, lo voy a leer rápidamente. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Este libro de Deuteronomio es como, de hecho literal, su nombre significa segunda ley, es como la recapitulación del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ya ellos iban a entrar a la tierra prometida y Moisés les vuelve a recordar el pacto que Dios había hecho con ellos para que su pueblo saliera bendecido. Entonces Dios le está diciendo al pueblo: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la vas a poseer. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Mis hermanos, no es casualidad que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y que Jesús estuvo 40 días en el desierto. Ahorita vamos a ver por qué no es casualidad. Recuerda cómo el Señor te guió por estos 40 años donde te humilló. Dios humilló al pueblo de Israel en un sentido, en este sentido, y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Te hizo pasar por el desierto, te estuvo 40 años en el desierto para ver verdaderamente lo que había dentro, lo que había en tu corazón. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente, y aquí está, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. El objetivo maestro que tenía Dios, el objetivo primario que tenía Dios con hacer pasar al pueblo por el desierto, era que ellos supieran que no se alimentan o que su provisión no viene de otra persona que no sea Dios. Ahí está el punto. Por eso, en el versículo 4 de este pasaje dice: en todos estos 40 años, la ropa que llevas puesta no se gastó. Imagínense pasarse 40 años con la misma ropa. Los hombres a lo mejor pudiéramos sobrevivir, pero las mujeres, ¿qué onda? 40 años con la misma blusa y con la misma saya. Pero el milagro está en que en esos 40 años la ropa no se gastó, ni tampoco el calzado, ni los pies se ampollaron, ni se hincharon. O sea,
en medio del desierto, Dios cuidó a su pueblo y Dios también le envió un alimento perfecto que el pueblo no conocía. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Ese era Dios hablándole al pueblo de Israel. Para Israel, lo que vivieron era una disciplina. Una disciplina era como una instrucción, para Israel era como un entrenamiento. Israel estaba pasando por una universidad que tenía una sola asignatura. Esa asignatura se llama depender de Dios. Pasó 40 años en esa asignatura y tristemente dice la palabra de Dios que la mayoría del pueblo la desaprobó. La mayoría de esa generación que estuvo en el desierto, que vieron los grandes milagros de Dios, vieron las alimentaciones de Dios, la provisión de Dios, la mayoría siguieron con su corazón duro. Entonces, el entrenamiento era para eso, para que ese corazón duro se diera cuenta de que la provisión de Dios era de lo único que podían depender. Que el hombre vive no del pan, literalmente, sino de la palabra de Dios que sale de su boca. Pastor, ¿y cómo es eso? Sí, es que cuando Dios manda el maná, Dios te provee. Cuando Dios te manda el pan, Dios te provee. Pero es Dios el que está detrás de cada provisión que tú y yo tenemos. Dios es el que está detrás de eso. No hay otro. Mis hermanos, ellos no se graduaron. La mayoría no se graduaron. Para Jesús, ahora, para Jesús, conectando con lo que está pasando con Satanás y le está diciendo, oye, dile que estas piedras se conviertan en pan. Para Jesús era un entrenamiento, pero un entrenamiento diferente. Jesús no tenía un corazón duro. Jesús era sin pecado. Jesús tenía una conexión íntima con Dios. Jesús sabía de quién venía la provisión, pero Jesús tenía que pasar la prueba como representante de su pueblo. Porque si Él vino para salvar a su pueblo, Él tenía que ser como uno de ellos. Y tenía que ser probado, igual que ellos fueron probados. E increíblemente la prueba que pasaron Israel en el desierto, ahí fue un punto para Satanás, 1-0. Pero Jesús le dice, no, Satanás, yo no voy a caer en lo mismo. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Jesús, mis hermanos, dice la Biblia que hubo algo que aprendió. ¿Sabían eso? Que Jesús aprendió algo o no. Oye, pastor, eso está medio raro. Estamos preparando las piedras ya para tirártelas. Hebreos 5:8 dice lo siguiente: aunque era hijo de Dios, Jesús, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Jesús aprendió en el sentido de que Él tuvo que experimentar obediencia en un contexto hostil. Y esa experiencia que tuvo Jesús lo capacitó para ser un sacerdote que pueda compadecerse también de su pueblo, porque sabe lo que nosotros pasamos y entiende lo que nosotros pasamos. Él fue tentado pero sin pecado. Y la prueba era esta: ¿vas a depender de Dios o vas a depender de tus propias fuerzas? La tentación lo que pretendía era que Jesús dudara de la provisión de Dios. Que Jesús dudara de que Dios era el que le daba las cosas. Que dudara incluso de que Jesús era hijo. Porque noten cómo Satanás empieza: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. También la tentación buscaba poner dudas sobre el amor de Dios y sobre el carácter de Dios también. Hay unos comentaristas que dicen esto. Voy a leer algo que dicen unos comentaristas y después voy a transformarlo para ver si tiene algo que ver con nosotros o lo que pasa a veces en nuestra mente. Estos comentaristas hacen algo, es como si estas palabras estuvieran detrás de lo que Satanás le está diciendo a Jesús. Dice así: ¿todavía te aferras tú a esa vana confianza de que eres el Hijo de Dios?
llevado por esas escenas ilusorias en el Jordán que tuviste cuando te bautizaste. Tú naciste en un establo. Pero te crees que eres el Hijo de Dios. Fuiste llevado a Egipto por temor a la ira de Herodes. Tus padres fueron cobardes y fueron débiles, pero tú dices que eres hijo de Dios. El techo donde viviste fue de un carpintero. En la oscuridad y en un despreciable pueblo de Galilea pasaste 30 años. Y sin embargo, tú dices que eres hijo de Dios. Una voz del cielo al parecer te lo anunció en tus oídos en el Jordán. Que sea así o no. Pero después de todo, seguramente tus días de oscuridad, de pruebas, ya deberían terminar. ¿Por qué permanecer en este desierto vagando entre las fieras y las colinas rocosas, deshonrado, desatendido, sin que nadie tenga lástima de ti, listo para morirte de hambre por carecer de lo necesario? ¿Cuadra esto con el Hijo de Dios? Ante el mandato del Hijo de Dios, seguramente estas piedras se tornarían en panes y en un instante ofrecerían una comida abundante. Puede ser que estos pensamientos estuvieran detrás de esa frase de Satanás. Permíteme cambiarlo un poco para traerlos aquí con nosotros ahorita. Y lo que quiero que haga es que si alguna vez te ha pasado algún tipo de estos pensamientos en tu mente, no levantes la mano, pero estate apercibido, por favor. ¿Todavía te aferras tú a esa vana confianza de que eres hijo de Dios, llevado por esa fe enclenque y que no entiendes para nada? Tú, que eres malo y tienes dudas, ¿crees en un Dios que puede ayudarte y salvarte? Cada vez que te pasa algo malo o haces algo malo, te llenas de miedo, ansiedad, angustia, de desconfianza. ¿Con qué cara y fe vas a pedirle a Dios algo? Muchas veces no tienes ni para la soda y pasas inadvertido, casi insignificante, nadie te ve. ¿De verdad crees que Dios te presta atención? Al parecer alguien te habló de Jesús y no sé por qué le creíste. Esa es tu decisión, esa es tu locura. Pero después de todo, ¿no se supone que si Jesús existiera, o al menos fuera verdad lo que dice, que te ama, no haría que tus días de oscuridad y pruebas ya hubieran terminado? Aún te veo hambriento, necesitado, desesperado, con problemas en la familia. ¿Dónde está ese amor y esa provisión de ese Dios bueno y amable? ¿Por qué te hace estar en este desierto? ¿O por qué te hace estar en esta enfermedad? ¿O por qué te hace estar en esta crisis económica? ¿O por qué te hace estar con problemas en el matrimonio? ¿O por qué te hace estar, ponga ahí lo que usted quiera, vagando en peligros, en las fieras, en las colinas rocosas, deshonrado, desatendido, sin que nadie tenga de ti lástima, listo para morirte de hambre por carecer de lo necesario para la vida? ¿Cuadra esto con un hijo de Dios al que él ama? ¿No será que tu fe es un fraude? O mejor dicho, ¿no será que tú eres un fraude? Si eres su hijo, ¿dónde está la prueba de que te ama? ¿Dónde está la prueba de la provisión de Dios? Escrito está, dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a confiar en su plan, voy a creer en sus promesas, voy a seguir adelante. No importa el pensamiento que venga a mi mente, voy a creerle a Él. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Voy a confiar en Él. Enseguida, cuando a Israel lo pellizcaban o Israel sentía un poco de calor, saltaba como una rosita de maíz y comenzaba a angustiarse y comenzaba a reclamar. Pero Jesús estaba diciendo, hay un camino más excelente, y el camino es confiar en la provisión de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tenía el poder, mis hermanos, Jesús tenía el poder para hacer lo que Satanás le estaba diciendo.
Jesús tenía una necesidad, era una necesidad lógica, y tenía el poder para suplir esa necesidad. Incluso Jesús en la cruz tenía el poder para hacer lo que los fariseos le estaban diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. Tenía el poder, pero no era lo que Dios quería, no era el plan de Dios. Mi hermano y mi hermana, mi amigo que estás acá, ¿qué pasa cuando llega a ti pruebas y enfermedades? ¿Qué pasa cuando llegan necesidades? Intentas agarrar, intentas ponerte o te pones en el área esa de Dios entiende lo que estoy haciendo, en el sentido de que yo sé que está mal, pero Dios entiende lo que estoy haciendo. Él me comprende, Él sabe que si no hago esto me voy a morir o me voy a no sé algo. Te pones ahí o confías en lo que Dios va a hacer en su plan. Cuando llegan esos momentos a tu vida, entiendes que es solamente un ataque a tu confianza, un ataque a lo que Dios ha dicho, un ataque a su palabra, un ataque al carácter de Dios, un ataque a que dudes y desconfíes de su amor. Su provisión, la provisión de Dios tampoco significa inactividad. No quiero decir con esto, hermanos, no, el pastor dijo que hay que esperar en Dios, sí hay que esperar en Dios, por lo tanto voy a sentarme y las cosas me van a caer del cielo. No estoy diciendo eso, mis hermanos. No, eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que tenemos que tener discernimiento para entrar por la puerta que Dios nos abre. En donde vivía, ustedes la tienen más difícil que yo. Ustedes la tienen mucho más difícil, porque donde yo vivía, todas las puertas eran malas. Cuando digo puertas me refiero a oportunidades. Tú mirabas y era malo. Se abría una puerta buena y esa es la que es. Agárrala que si no se cierra rápido. Esa es la que es. Donde yo vivía era un lugar así. Pero aquí ustedes la tienen más difícil para discernir, porque aquí se abren puertas muy buenas, pero Dios quiere que solo pases por una. La voluntad de Dios es que solo pases por una. Dios te va a abrir su puerta para ti. Y la idea es que tienes que tener discernimiento para saber cuál es la puerta de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa, a Jerusalén, e hizo que se pusiera de pie de la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Tírate. Si tú de verdad eres el hijo de Dios, oye, tú eres Superman, tírate. Pues escrito está. ¿Qué es esto? Como dirían unos por ahí: ay caray, ¿qué es esto? Satanás con una Biblia debajo del brazo. Satanás como si fuera un pastor teólogo. Satanás como si fuera un erudito bíblico con la Biblia. Ahora Satanás le cita la palabra, le dice: escrito está, ordenará a sus ángeles que te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Ya? Mi hermano, ahora Satanás está citando la palabra a Jesús. El Salmo 91, versículos 11 y 12. Solo omitió una pequeña parte. Solo omitió la parte de los ángeles te van a guardar o te van a cuidar para guardarte en todos tus caminos o en los caminos del Señor. Esa parte adrede Satanás la quitó de ahí porque él sabía que lo que él le estaba proponiendo a Jesús no era parte de los caminos que Dios tenía para Jesús. ¿Y saben qué? ¿Qué era lo que le estaba proponiendo Satanás? Estaba el templo, como se ve ahí, la parte más alta. No crean que el templo estaba despoblado, al contrario, el templo estaba lleno de gente. Si Jesús se trepaba y se tiraba y sobrevivía o aparecían ángeles, ¿qué ustedes creen que habría pasado? Un milagrazo. Este sí es el Mesías. Este sí es el Mesías. Satanás, de cierta manera, también le estaba diciendo: hey, este camino es más cortito. Ahí puedes llegar a donde tú quieres. Ya aquí la gente te va a aclamar como Mesías. También escrito está, le dice Jesús.
no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó. ¿Dónde está eso escrito? Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Está diciendo, no tientes a Jehová tu Dios como lo tentaste en Masá. ¿Qué fue lo que pasó en Masá? No lo voy a leer, pero lo voy a rápidamente a decir. Masá, el pueblo llega a ese lugar y no tenía agua. Y comenzaron a hablar contra Moisés y a hablar contra Dios. Y empezaron a decir, ¿a qué vinimos aquí? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No nos íbamos a entrar a una tierra prometida? Incluso ahora vamos a morir de sed. No. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Dios está entre nosotros o no está entre nosotros? Si está entre nosotros, entonces yo necesito que tú me des agua. Yo necesito lo que yo necesito y lo quiero ahora. Esa era la actitud del pueblo en Éxodo capítulo 17. Tanto así que Moisés le dijo a Dios, hey Señor, esta gente me van a apedrear, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ve con la vara con la que abriste el mar, yo voy a estar delante de ti en la piedra. De hecho, no tengo. Pero bueno, Rogelio, ¿pudieras venir? Dios le dice, quiero que noten algo, Dios le dice a Moisés, yo voy a estar delante de ti en la piedra, toma la vara y golpea la piedra. Pon al pueblo delante de Israel para que vean eso. Agarra tú la vara. No tengo una vara, hermano. Imagínense que tengo una vara. Y golpea la piedra. Y cuando lo golpees va a salir agua. Pregunta. ¿A quién estaba simbólicamente golpeando Moisés? Si quieren después lo pueden leer en Éxodo 17. Pero ¿a quién estaba golpeando Moisés? A Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Este pueblo está hablando barbaridades de mí, pero yo voy a tomar el castigo del pueblo. O sea, lo que ellos merecen es que sean golpeados, pero yo me voy a poner en la roca y yo voy a ser castigado para que ellos puedan tener el agua. Gracias, mi hermano. Y escogí un prototipo de Dios así alto, grande, fuerte. Entonces, eso es lo que hace Dios. De hecho, en 1 Corintios capítulo 10 lo dice que la roca que le daba agua al pueblo de Israel era Cristo. Era Cristo. Mi hermano, déjame decirte algo. A lo mejor nosotros lo sabemos, pero no con toda la claridad posible. Todo lo que nosotros tenemos, ya sea tentación 1 o la tentación 2, es que a veces nosotros queremos que Dios nos dé lo que necesitamos o lo que creemos que necesitamos ahora. Y lo queremos ya. Tal parece ser que no es Dios al que nosotros servimos, sino más bien es Dios el que nos sirve a nosotros. Queremos un Dios que nos dé las cosas que nosotros queremos. Y yo creo que tenemos que bajarle unas rayitas a eso, porque se supone que sea al revés. Nosotros servimos a Dios y no Dios nos sirve a nosotros. Y todo lo que tú y yo tenemos es de gracia. ¿Y saben qué significa gracia? ¿Saben? Todo lo que tú y yo tenemos es un favor. O sea, Dios, desde que amanecemos, lo que nos está dando es favor. Es un favor que Dios nos haga que lata nuestro corazón y nos dé oxígeno para respirar. Es un favor que Dios nos da de poder ser alimentados todos los días. Es un favor que Dios nos da de tener personas que nos amen. Es un favor que Dios nos da de tener salud. Unos más, otros menos, pero es un favor que Dios nos está dando. Es de favor. Nosotros no merecemos nada. Nosotros no podemos ir delante de Dios y decirle, hey, págame lo que me debe. No, mi hermano, es un favor que Dios nos hace. Y para colmo, tú harías un favor a alguien que te cae bien, ¿sí o sí? A mí alguien me cae bien y yo sí, le voy a preparar una comida cubana bien rica. Ya saben, a los que no le he preparado comida cubana, lo siento, nada, es broma. Está pendiente, estamos pendientes. Pero Dios nos da su favor o nos da favores sin nosotros merecerlo.
Mi hermano, tú y yo no lo merecemos. Al contrario, éramos enemigos de Dios. Estábamos en contra de Él, estábamos en contra de su voluntad. Y Dios nos da favor porque nos ama. Nos ama tanto como un padre ama a un hijo y lo disciplina. Y entonces, yo sé que tú no lo mereces, mi hijo, pero aquí te va. Salvación y vida eterna. Gracia sobreabundante. ¿Qué significa eso? Bendiciones en tu vida. Aunque tú no lo merezcas, aunque muchas veces lo pases desapercibido, aunque muchas veces tú creas que tú te mereces las cosas, no te lo mereces, pero yo te lo doy porque te amo. Dios es así con nosotros. Entonces, no pongas a prueba a Dios. ¿En qué consiste eso? ¿Tengo yo entonces que ponerme en peligro para demostrar que Dios está conmigo? Es un peligro consciente. O sea, soy a prueba de clavado libre 100 metros contra el concreto. ¿Soy a prueba de eso? ¿O soy a prueba de balas? ¿O soy a prueba de que si Dios está conmigo voy a entrar en un barrio peligroso a las 3 de la mañana lleno de cadenas de oro y demás para predicar? Porque si Dios está conmigo no me va a pasar nada. No debemos exponernos al peligro de esa manera, o no debemos tentar a Dios, mejor dicho, de esa manera. Pero otra cosa muy importante, hermano, debemos tener una comprensión bíblica total de todo, porque si nada más agarramos una porción de la palabra de Dios que enseña una verdad, es muy probable que sea una pieza del rompecabezas y es muy probable que nuestra comprensión de todo el asunto esté incompleta y que tomemos malas decisiones. Por ejemplo, con este mismo, Dios te protege de todo, dice el Salmo 91. Dios dice que tu pie no va a resbalar. Eso quiere decir que puedo ponerme a peligro por mí mismo. Quiere decir que puedo subirme al segundo piso del templo y tirarme de cabeza, que cuando me caiga no va a pasar nada, voy a rebotar como si fuera una goma. No quiere decir eso. La Biblia dice que no podemos tentar a Dios, Éxodo 17. Entonces quiere decir que tengo que ser cobarde y estar amedrentado y que no puedo hacer nada. No. La Biblia dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Según Josué capítulo 1 versículo 9. Fue una promesa para Josué, pero podemos tomar un principio para nosotros. Tenemos que ser fuertes y valientes y en la puerta que Dios nos ha abierto, perseverar aunque vengan peligros. Pero es lo que Dios quiere, contigo y conmigo. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener una comprensión bíblica de todo asunto. Y cada vez que entendamos algo, ver en la Biblia en qué otro lugar se habla de eso para tener una comprensión más detallada. No podemos solamente agarrar una porción de algo, porque vamos a tener una información incompleta. Entonces, otra vez, ya al final le llevó el diablo a una montaña muy alta. Ahí es donde se cree que fue la montaña de la tentación. No es tan alta para nosotros hoy, creo que está a unos 500, 600 metros y es en donde se cree. Nadie sabe a ciencia cierta. Cuando vayamos en un tour a Israel, vamos ahí, podemos treparnos y demás. Que Dios permite que el diablo no aparezca para tentarnos. Entonces otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, oye, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Ahora ya el diablo no está citando palabras, porque no hay palabra en la Biblia que tenga que ver con esto. No hay palabra en la Escritura que diga adora a otra gente que no sea Dios. Jesús le vuelve a decir, vete Satanás, porque escrito está, y hace una paráfrasis de Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo. Vete, no tengo nada que ver contigo. Y mis hermanos, versículo 11, ahí está. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle. Entonces el diablo se apartó de Jesús y dice que cuando se terminó esa prueba, vinieron ángeles a servirle. Después de 40 días en ayuno, después de 40 días de necesidad. Me gusta mucho la versión de Lucas, que está también la tentación en el versículo 4. El versículo 13, dice lo siguiente. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación,
se apartó de Jesús por un tiempo. No fue que se apartó de Jesús y ya victoria, ya esto está en checklist, ya no voy a tener más tentación. No, se apartó de Dios, se apartó de Jesús por un tiempo. Y hay otras versiones que dicen, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Que tú y yo tengamos victoria en una tentación o que tú y yo tengamos victoria en una prueba, no quiere decir que mañana no va a venir otra. Quisiera que fuera así, ojalá que fuera así, mi hermano. Si ya pudiéramos hoy vencer una tentación y decir, ya, la libré. Ya no tengo que lidiar más con esto en toda mi vida. No. Hermano, al igual que el pueblo de Israel, tú y yo estamos en una universidad con una sola materia. Y esa es depender de Dios. Y en esa dependencia de Dios, Dios nos va entrenando igual que al pueblo de Israel para enseñarnos que todo lo que viene a nuestra vida de bendición procede de parte de Dios y que de Él tenemos que depender, no otra cosa. El diablo entonces lo dejó por un tiempo. El camino más rápido para que ángeles te sirvan, haciendo una ilustración a que puedas ver la mano de Dios como tú quieres, es que pasemos la tentación, es que pasemos la prueba y que pasemos por la puerta que Dios abre, no por otra, por la puerta que Dios abre. Y la puerta que Dios abre es Cristo mismo, es Jesús mismo, de una manera o de otra. A veces estamos dando vuelta y dando vuelta. Es como una ilustración que me aprendí de Cuba, de mi pastor, que decía, el pastor llega a la casa de una persona y hay una telaraña, y cuando llega y ve la telaraña, la señora de la casa decía, ay, qué pena, pastor, y iba y recogía la araña, y así se iba, y a la semana iba otra vez y la telaraña estaba ahí, ay, pastor, qué pena. Y así fueron 3 o 4 veces hasta que el pastor le dijo, hermano o hermana, no destruye la telaraña, pero mata también la araña y ya no la vas a tener. Y a veces nosotros empezamos a dar vuelta con una situación, no queremos salir de esa situación porque pensamos que si nos decidimos a salir, las cosas nos van a ir mal o peor. Pero ¿sabes qué? Dios, si has creído en Cristo, Cristo quiere que avances. Cristo no te quiere en el mismo lugar. Cristo quiere que avances. El camino más rápido para avanzar es vencer como Jesús venció a Satanás. Y muchos dicen, sí, lo venció con la palabra. Y sí es cierto, lo venció con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero ¿saben qué, mi hermano y mi hermana? No es suficiente. Pastor, ¿cómo que no es suficiente? Porque yo puedo hablar la palabra, yo puedo recitar la palabra, pero si yo no tengo una convicción y una decisión conforme a esa palabra, no voy a hacer nada. Es como si el doctor ahorita me dijera, oye, no puedes comer más carnita asada. Y yo veo ahí que la están asando y yo no puedo comer carnita asada, no puedo comer carnita asada, no puedo comer carnita asada. Si no hago conforme a lo que yo sé, no estoy haciendo nada. Entonces, Jesús le citó la palabra a Satanás, pero le citó la palabra a Satanás y lo que le estaba diciendo es, yo creo en esta verdad, yo creo en esta realidad y mi manera de actuar va a ser como Dios quiere y no como tú me estás diciendo. Mis hermanos, Jesús venció con la palabra, pero Jesús venció a través de la palabra con una convicción en su corazón. ¿Cómo tú y yo nos enfrentamos a las pruebas en nuestra vida? ¿Cómo? Sabemos la palabra, sabemos la escritura, pero ¿la ponemos en práctica? ¿Decidimos conforme a la palabra de Dios o decidimos conforme a lo que nosotros creemos que es mejor? La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, yo lo amo, pero le guardo el café. En Cuba quiere decir que lo dejo afuerita. Mis hermanos, anteriormente dije que la puerta que Dios abre siempre, como decía Pablo, que cuando estemos en una prueba o tentación, Dios no nos va a dejar ser más tentados de lo que podamos soportar, sino que Él va a abrir la puerta
para que podamos pasar por ella. Y esa puerta tiene el nombre de Jesús arriba, siempre. Y tiene el nombre de la palabra de Dios arriba. Hebreos 2:18, y con esto termino, dice que Jesús fue tentado en el sufrimiento. ¿Saben por qué? O para qué, mejor dicho. Fue tentado en el sufrimiento para que nosotros podamos ir a Él y Él pueda socorrernos cuando nosotros somos tentados. Hebreos 2:18 lo dice. ¿Cómo tú te sientes cuando estás pasando por un proceso durísimo y llegas a una gente, a una persona y dice, mira, estoy pasando esto y esto y esto? Y él te dice, oye, ¿sabes qué? Hace 5 años yo pasé por eso también y mira cómo estoy ahora. Ánimo, que no ha terminado. Ánimo, que puedes seguir para adelante. Qué bien se siente eso, ¿verdad? Jesús hace eso con nosotros. Cuando nosotros vamos a Jesús, Señor, estoy siendo tentado en esto. Oh Señor, fallé en esto. Oh Señor, mira cómo me siento terrible. Jesús te puede decir, hijo, yo fui tentado. Hijo, yo sufrí. Hijo, yo pasé por eso. Ánimo, levántate, que no es tu fin, no has terminado. Puedes ir a Jesús. ¿Cómo es ir a Jesús? Tan sencillo como pedirle, Señor, mira cómo estoy. Hebreos 3:14 dice que nosotros somos hechos partícipes de Cristo. Tenemos amistad con Cristo. Si es que retenemos el principio o si es que retenemos su palabra firme en nosotros. Si es que le creemos constantemente. Por eso la Biblia dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, como en el día de Masá. Hebreos capítulo 3, versículo 14, lo dice así. Si oyes hoy la voz de Jesús, no endurezcas tu corazón como en el día de Masá o en el día de la prueba, en el día que me tentaron, dice Dios. El día que me tentaron. ¿Y cómo fue que tentaron a Dios? Una vez más lo recordamos. ¿Está Dios entre nosotros o no? Dios, me has prometido esto. ¿Está Dios conmigo o no? Sí. Si lo has creído, Dios está contigo. Dios nunca te abandona. Dios nunca te deja. Él no va a permitir que su obra en ti se frustre, que su plan se frustre. Y su plan es de bendición para tu vida. Porque el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Son pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para darte el fin que tú esperas. Entonces, mi hermano y mi hermana, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Y no lo cambies por nada. No lo cambies por nada en este mundo. No lo cambies por un trabajo. No lo cambies porque creas que vas a ganar más. No lo cambies por una relación que tú crees que te va a salir para bien y al final te va a salir probablemente para mal. No lo cambies por otra enseñanza. No cambies a Jesús por nada en tu vida. Si hoy oyes su voz, no endurezcamos nuestro corazón, sino que digamos, Señor, creo en ti, confío. No voy a hacerle caso a lo que Satanás me está diciendo, sino voy a esperar en ti. Porque esperar en ti es bendición para mi vida. Vamos a orar.